La esclava Esperanza fue sorprendida cruzando miradas con el hijo de don Fernando durante la misa dominical. El capataz la arrastró por el cabello frente a toda la congregación, prometiendo 50 azotes al caer la tarde, pero lo que sucedió 3 horas después hizo que el propio hacendado cayera de rodillas. Esta historia de amor prohibido te dejará sin palabras. Corría el año 1798 y en la hacienda San Cristóbal, en las tierras cálidas de Veracruz, existían líneas que jamás debían cruzarse. Esperanza lo sabía. A sus 28 años, había aprendido desde niña que mirar a los ojos de los amos estaba vedado, que responder sin ser interrogada era castigo seguro, que soñar con la libertad era peligroso. Pero aquel domingo, 15 de septiembre, cuando Alejandro de la Vega entró en la capilla con retraso para la misa, algo cambió. Sus miradas se cruzaron por solo 2 segundos. 2 segundos que sellaron el destino de ambos. Lo que nadie esperaba era que el heredero de los de la Vega, conocido por su frialdad y distancia, fuera capaz de desafiar 3 siglos de tradición colonial, o que una esclava doméstica pudiera enseñar a un hombre roto a amar de nuevo. Esta es la historia real de cómo el amor puede nacer en los lugares más improbables y de cómo, a veces, las cadenas más pesadas son aquellas que cargamos en el corazón. La hacienda San Cristóbal se extendía por leguas de tierra fértil en el corazón de la región azucarera. Era septiembre y la caña de azúcar dominaba el paisaje como un mar verde que ondulaba en las laderas de los cerros. 300 esclavizados trabajaban de sol a sol en los cañaverales, mientras otros 50 servían en la casona y sus dependencias. Don Fernando de la Vega comandaba aquel imperio con mano de hierro. Viudo desde hacía 15 años, había criado a su único hijo con la misma rigidez con la que administraba la propiedad. La casona, una estructura imponente de cantera y techos de teja roja con balcones de hierro forjado traído de España, dominaba lo alto de la colina como una fortaleza inexpugnable. El real de esclavos quedaba a 200 metros de la casa principal, un conjunto de chozas bajas donde se hacinaban los trabajadores del campo. Más cerca de la casona estaban los cuartos de la servidumbre, pequeñas habitaciones de adobe donde dormían aquellos que servían directamente a la familia. El sistema de castas era rígido, cada quien tenía su función determinada. Los del campo apenas subían hasta la casa, los domésticos rara vez bajaban a los cañaverales, y todos sabían que cruzar esas fronteras invisibles significaba un castigo brutal. La capilla, construida por el abuelo de don Fernando, se alzaba entre la casona y el real. Era el único lugar donde señores y esclavos compartían el mismo techo, aunque en áreas rigurosamente separadas. Los bancos de adelante para la familia y la aristocracia local. El fondo para la servidumbre. Afuera, de pie bajo el sol, los del campo que conseguían permiso para escuchar la misa. Alejandro de la Vega tenía 42 años y cargaba una cicatriz que iba del hombro derecho hasta el pecho, recuerdo de un duelo en su juventud. Hijo único de don Fernando, había sido educado en el colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México y pasado 2 años en Madrid. Alto, de cabello negro ya plateado en las sienes, tenía ojos oscuros que parecían atravesar a las personas sin verlas realmente. Había regresado a la hacienda 7 años atrás, tras perder a su prometida y al hijo que esperaban en una epidemia de viruela en la capital. Desde entonces vivía como una sombra en la casona, cuidando los negocios de su padre pero evitando cualquier vínculo personal. Las esclavas domésticas susurraban que nunca sonreía. Los capataces decían que era justo, pero distante como la piedra. Alejandro pasaba los días entre los libros de cuentas y las visitas al ingenio azucarero. Por las noches se encerraba en su habitación del segundo piso, desde donde se dominaba toda la propiedad. Rechazaba los matrimonios arreglados que su padre intentaba imponer. «Ya enterré a una familia», decía cuando lo presionaban. «No pretendo comenzar otra». Esperanza no debía estar en la misa aquel domingo. Como esclava doméstica, normalmente se quedaba preparando el almuerzo mientras la familia rezaba. Pero la cocinera principal había enfermado, y ella fue designada para ayudar a servir el desayuno más temprano, ganando un permiso excepcional para asistir al oficio. Sentada en el último banco, mantenía la vista baja como mandaba el protocolo, hasta que Alejandro entró tarde, sus botas resonando en el piso de loseta. Por reflejo,
Ella alzó la mirada y encontró los ojos de él. Fue solo un instante, pero el capataz Rogelio lo vio. Y en la hacienda San Cristóbal, una mirada directa entre una esclava y el hijo del patrón era una transgresión imperdonable. El conflicto estaba servido. En un mundo donde el color de la piel determinaba quién era gente y quién era propiedad, donde el amor entre un criollo y una mulata era no solo prohibido sino socialmente imposible, dos corazones heridos se habían reconocido, y ese reconocimiento podría costar la vida de Esperanza. Antes de continuar, suscríbete aquí. Damos vida a las memorias y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de generaciones enteras. La tarde de aquel domingo prometía ser como todas las otras. La comida había sido servida, los señores se retiraron para la siesta y la servidumbre aprovechaba la única hora de descanso del día. Esperanza estaba en el pequeño cuarto que compartía con otras 3 mujeres, intentando no pensar en el castigo que vendría al ocaso. Isabel, su hija de 8 años, jugaba en el suelo con muñecas hechas de hoja de maíz. La niña tenía la piel más clara que la madre, herencia de un antiguo mayordomo que había partido a otra hacienda años atrás. Por suerte, don Fernando permitía que los niños se quedaran con las madres hasta los 10 años, cuando comenzarían a trabajar. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó Isabel soltando las muñecas. «No es nada, mi niña, sigue jugando». Pero Isabel era demasiado perspicaz para sus 8 años. Había aprendido pronto a leer las señales de peligro que rondaban la vida en la esclavitud. ¿Fue por el señor elegante de la misa? Esperanza sintió el corazón helarse. «¿Qué señor, Isabel?». «El hijo del patrón. Vi cuando él te miró, y tú lo miraste también». «Isabel». Esperanza atrajo a su hija hacia sí, con voz urgente. «Nunca más hables de eso, ¿oíste? Nunca». La niña asintió, asustada con el tono de su madre. Afuera, la campana tocó anunciando el fin del descanso. Esperanza besó la frente de su hija y salió para retomar sus labores, con el estómago revuelto por el miedo. En la casona, Alejandro caminaba de un lado a otro en su habitación. Desde la misa, no lograba sacar de su mente el rostro de la mujer que había cruzado su mirada. Había algo en aquellos ojos oscuros, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo había golpeado como un rayo. Conocía de vista a todas las esclavas de la casa, pero nunca había prestado verdadera atención a ninguna. Para él, eran parte del mobiliario, presencias silenciosas que mantenían todo funcionando. Pero aquella mujer, había algo diferente. «Don Alejandro». La voz del mayordomo lo sacó de su ensoñación. Su padre solicita su presencia en el despacho. Alejandro bajó las escaleras de madera tallada, preparándose mentalmente para otra discusión sobre casamientos. Pero al entrar al despacho, percibió que el asunto era otro. El capataz Rogelio estaba allí, con el rostro marcado por la crueldad de años, comandando a otros hombres con el látigo. «Rogelio me contó sobre el incidente en la misa», comenzó don Fernando, con voz gélida. «Una de las domésticas tuvo la audacia de encararte. Fue solo una mirada, padre, sin importancia». «¿Sin importancia?». El hacendado golpeó la mesa con la mano. «Disciplina, Alejandro. Es eso lo que mantiene esta hacienda funcionando. Si permitimos que una negra atrevida nos mire como iguales, mañana tendremos una rebelión». «El castigo será aplicado al atardecer», dijo Rogelio, casi saboreando las palabras. 50 azotes. Ejemplo para los otros. Alejandro sintió algo revolverse dentro de él. La imagen de aquellos ojos siendo apagados por el dolor era insoportable. 50 azotes pueden matarla, dijo, intentando mantener la voz neutra. Si muere, muere. Don Fernando se encogió de hombros. Tenemos 300 más. Es doméstica, entrenada. Sería un desperdicio económico. Don Fernando estudió a su hijo por un largo momento. ¿Desde cuándo te importa el valor de los esclavos domésticos? ¿Desde cuándo desperdiciamos patrimonio por tonterías?, respondió Alejandro, usando el único lenguaje que su padre entendía: el dinero. Está bien, 25 azotes, pero serán aplicados como ejemplo. Todos asistirán. Alejandro asintió y salió del despacho, con el corazón latiendo desbocado. 25 azotes aún eran terribles, pero al menos ella sobreviviría. El sol comenzaba a ocultarse tras los volcanes
cuando la campana tocó convocando a todos al patio frente a los barracones. Era el sonido que todos temían, el anuncio de castigo público. Los esclavizados fueron reuniéndose en silencio, formando un semicírculo alrededor del poste de castigo. Esperanza fue traída por el capataz Rogelio, con las manos atadas. Mantenía la cabeza erguida, los ojos fijos en el horizonte. Isabel estaba entre las otras criaturas, contenida por una de las mujeres mayores que le cubría los ojos. «Esta mujer», comenzó Rogelio, su voz resonando en el patio, osó levantar la vista hacia el señor Alejandro durante la Santa Misa. Faltó al respeto al orden natural de las cosas. Por misericordia del patrón, recibirá solo 25 azotes en lugar de 50. Alejandro estaba en el balcón de la casona, obligado por su padre a observar. Sus manos apretaban el barandal de hierro con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Rogelio alzó el látigo. El primer golpe cortó el aire y la piel. Esperanza se mordió los labios pero no gritó. El segundo vino enseguida, y el tercero. Fue en el cuarto golpe que algo extraordinario sucedió. Un trueno retumbó en el cielo despejado, seguido por una ventolera súbita que levantó polvo y hojas secas, cegando momentáneamente a todos en el patio. Cuando lograron abrir los ojos nuevamente, Alejandro estaba parado entre Esperanza y el capataz. «Suficiente», dijo él, con una voz cargada de una autoridad que nadie jamás le había escuchado antes. «Pero señor», el patrón ordenó. «He dicho suficiente». Alejandro arrancó el látigo de la mano de Rogelio. «Suéltenla, ahora». El patio quedó en silencio absoluto. 300 pares de ojos observaban incrédulos mientras el hijo del hacendado desataba personalmente las cuerdas que prendían a Esperanza. Ella se tambaleó, la espalda sangrando por los pocos golpes recibidos, pero él la sostuvo antes de que cayera. «Llévenla para ser curada», ordenó Alejandro. Entonces, alzando la voz para que todos oyeran, «De hoy en adelante, ningún castigo será aplicado sin mi aprobación personal. ¿Entendido?». Los murmullos se esparcieron como fuego en paja seca. Rogelio retrocedió, el rostro hecho una máscara de odio contenido. Desde el balcón, don Fernando observaba con una expresión indescifrable. Aquella noche, mientras las mujeres curaban las heridas de Esperanza con emplastos de hierbas, las historias comenzaron a circular. ¿El viento súbito había sido una señal divina? ¿Por qué el señor Alejandro había interferido? ¿Qué significaba aquello para ellos? En su habitación, Alejandro miraba por la ventana hacia las luces tenues que venían de las viviendas de los esclavos. Había cruzado una línea de la cual no había retorno, por una mujer cuyo nombre ni siquiera sabía, pero en el momento en que sus ojos se encontraron en la capilla, algo había cambiado dentro de él. Era como si, después de 7 años muerto por dentro, su corazón hubiera vuelto a latir, y ahora, habiendo probado nuevamente lo que era sentir, no lograba volver atrás. Allá abajo, acostada boca abajo mientras las mujeres aplicaban remedios en su espalda, Esperanza también pensaba en aquel momento en la capilla, en los ojos oscuros del hijo del patrón que parecían cargar un dolor tan profundo como el de ella, en el modo como él había detenido el castigo, arriesgando la furia de su propio padre. «Él es diferente», susurró la vieja Jacinta, la curandera que atendía las heridas. «Nunca vi a un amo hacer eso». «Diferente o no», respondió Esperanza, con la voz ahogada por la almohada, «sigue siendo el amo, y yo sigo siendo esclava». Pero aún diciendo eso, ella no lograba olvidar el momento en que él la sostuvo antes de caer. El calor de sus manos, tan diferente de la brutalidad que conocía. El modo en que sus ojos parecían pedir perdón por toda la crueldad del mundo. Isabel dormía al lado de su madre, aferrada a su mano. La niña había llorado hasta dormirse, asustada con lo que había presenciado. Esperanza acarició los cabellos rizados de su hija, jurando silenciosamente que haría cualquier cosa para que Isabel nunca pasara por lo que ella había pasado. Pero ¿sería que el hijo del patrón era realmente diferente? ¿O era apenas otro señor jugando con sus vidas como si fueran piezas en un tablero? Solo el tiempo lo diría. Y en la hacienda San Cristóbal, el tiempo tenía una forma cruel de revelar verdades que era mejor dejar enterradas. Pasaron 3 días desde el incidente en el patio. La hacienda entera hervía con rumores y especulaciones.
Los esclavos del campo susurraban durante la zafra. Las domésticas intercambiaban miradas significativas mientras servían las comidas. Hasta los capataces parecían inseguros sobre cómo actuar. Esperanza había regresado al trabajo al segundo día, la espalda aún dolorida pero en proceso de cicatrización. Mantenía la cabeza baja más que nunca, evitando cualquier posibilidad de encuentro con la mirada de cualquier señor, especialmente de él. Alejandro, por su parte, se sumergió en los libros de contabilidad con una dedicación que sorprendió hasta a su padre. Pasaba los días recorriendo los cañaverales, revisando la producción, discutiendo mejoras, cualquier cosa para no pensar en aquella mujer y en lo que había hecho por ella. «Andas extraño», comentó don Fernando durante la cena del jueves, «más callado de lo normal». «Solo estoy enfocado en el trabajo, padre. La cosecha se aproxima». El hacendado tomó un trago de vino. «Rogelio me dijo que has interferido en los castigos de los negros. Solo garantizo que no perdamos mano de obra innecesariamente». «Cuidado, hijo. La bondad excesiva es vista como debilidad, y la debilidad en esta tierra es sentencia de muerte». Alejandro asintió, volviendo la atención a su plato. Pero su mente estaba lejos, en los cuartos de la servidumbre donde una mujer de ojos oscuros cuidaba de sus heridas por causa de él. Fue el sábado cuando lo inevitable sucedió. Alejandro había salido a cabalgar solo, algo que hacía cuando necesitaba aclarar sus pensamientos. El sol estaba alto cuando se detuvo cerca del arroyo que cruzaba la propiedad, dejando al caballo beber agua. Fue entonces que la vio. Esperanza estaba arrodillada en la orilla, lavando ropa con otras esclavas. Era día de lavar las sábanas y manteles de la casona, y habían sido traídas hasta el río bajo la supervisión de una de las nanas más viejas. Alejandro se quedó paralizado, observándola trabajar. El sol se filtraba entre los árboles, creando patrones de luz y sombra sobre su piel. Ella tarareaba bajito una melodía triste que él no conocía, las manos moviéndose rítmicamente en el agua. De repente, como si sintiera el peso de su mirada, Esperanza alzó la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Era como si el mundo hubiera dejado de girar. «Con permiso, señor». La voz de la nana rompió el encanto. «Las muchachas necesitan terminar el servicio». Alejandro parpadeó, volviendo en sí. Las otras esclavas habían dejado de trabajar, mirando nerviosamente entre él y Esperanza. «Continúen», dijo él con voz ronca. Entonces, dirigiéndose directamente a Esperanza por primera vez, «Tú, ¿cómo estás?» Esperanza bajó los ojos inmediatamente. «Bien, su merced. Gracias por preguntar». «Las heridas están sanando, señor». El silencio se extendió, incómodo. Las otras mujeres fingían trabajar, pero era obvio que estaban atentas a cada palabra. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alejandro finalmente. «Esperanza, señor». «Esperanza», repitió él, como si probara el sonido. «¿Y tienes familia?» «Una hija, señor, Isabel. Tiene 8 años». Alejandro asintió, sin saber qué más decir. ¿Cómo conversar civilizadamente con una mujer que técnicamente era propiedad de su padre? ¿Cómo expresar el torbellino de sentimientos que lo consumía desde el domingo? «Señor», intervino la nana, con todo respeto, «las muchachas necesitan terminar pronto. Las sábanas deben secar antes del anochecer». «Claro». Alejandro montó nuevamente en su caballo, pero antes de partir, miró una vez más a Esperanza. «Cuídate». Partió al galope, dejando atrás a un grupo de mujeres atónitas. «Niña», le dijo la nana a Esperanza en cuanto él desapareció, «estás jugando con fuego». «Yo no hice nada, nana Juana. Fue él quien se detuvo aquí. No importa quién hizo qué. Cuando el amo mira así a una esclava, nunca termina bien, principalmente cuando el amo es el hijo único del patrón». Esperanza volvió al trabajo, pero las palabras de nana Juana resonaban en su mente. Sabía que la vieja tenía razón. Conocía demasiadas historias de esclavas que se habían involucrado con señores. Ninguna tenía final feliz. Pero había algo en los ojos de él, una tristeza, una soledad que ella reconocía, como si él también fuera prisionero, solo que de cadenas diferentes. Aquella noche, después de acostar a Isabel, Esperanza salió a tomar aire. El cuarto era sofocante
y su espalda aún dolía cuando estaba acostada mucho tiempo. Caminó hasta la cerca que separaba las viviendas de la casa principal, respirando el aire fresco de la noche veracruzana. «No deberías estar aquí afuera sola». La voz la hizo saltar del susto. Alejandro estaba recargado en un árbol cercano, invisible en las sombras hasta que habló. «Señor, yo solo estaba tomando aire. Ya voy a volver». «No». La palabra salió más brusca de lo que él pretendía. «Quiero decir, no necesitas irte por mi causa. Yo también vine a tomar aire». Se quedaron en silencio, separados por la cerca y por mucho más que madera y alambre. «¿Por qué hizo aquello?», preguntó Esperanza de repente, sorprendiendo a ambos. «El domingo. ¿Por qué me salvó?». Alejandro tardó en responder. ¿Cómo explicar algo que él mismo no entendía completamente? «No fue justo», dijo finalmente, «castigar a alguien por mirar. Nada aquí es justo, señor, con todo respeto». «Lo sé». La amargura en su voz la sorprendió. «Créeme, lo sé». «Su merced no parece feliz», observó Esperanza, envalentonada por la oscuridad que los protegía. Alejandro rió, un sonido sin humor. «La felicidad no es para personas como yo». «¿Por qué no?». «Porque la felicidad exige capacidad de amar, y yo perdí esa capacidad hace 7 años». Esperanza se acercó un paso a la cerca. «¿Qué pasó hace 7 años?». «Mi prometida, Catalina, estaba encinta cuando se detuvo, tragando saliva. La viruela, perdí a los 2. Lo siento mucho». «Todo el mundo lo siente, pero eso no los trae de vuelta». «No, pero tampoco significa que su merced tenga que morir junto con ellos». Alejandro la miró a través de la cerca, sorprendido por la franqueza. «Disculpe», Esperanza retrocedió. «No me corresponde». «Tú perdiste a alguien también», no era pregunta. «Lo veo en tus ojos». «El padre de Isabel no murió solo. Se fue a otra hacienda. Nunca más volvió». «¿Y tú?». «Yo aprendí que una solo puede contar consigo misma, y que el amor es un lujo que una esclava no puede tener». «Somos parecidos entonces», murmuró Alejandro. «Prisioneros que no pueden darse el lujo de amar». La campana tocó anunciando el encierro. Esperanza retrocedió. «Tengo que irme». «Esperanza». Él la llamó cuando ella ya se alejaba. ¿Puedo verte de nuevo? ¿Conversar solamente?». Ella se detuvo, sin voltear. «Es peligroso, señor. Para mí, principalmente». «Lo sé, pero mañana es domingo. Después de la misa, a veces llevo a Isabel a recoger moras en el bosque detrás de la capilla, para su merienda». Antes de que él pudiera responder, ella desapareció en la oscuridad. El domingo amaneció nublado, con promesa de lluvia. Durante la misa, Alejandro tuvo el cuidado de no mirar hacia los bancos del fondo, pero estaba consciente de ella todo el tiempo, como si hubiera una cuerda invisible conectándolos. Después de la comida, inventó una excusa sobre verificar los cercos del pastizal y salió solo. El bosque detrás de la capilla era denso, lleno de árboles frutales silvestres. Encontró a las 2 fácilmente. Isabel subida en un árbol bajo, alcanzando las frutas más altas, mientras Esperanza sostenía una canasta debajo. «Un poco más a la izquierda, mamá», gritaba Isabel. «Las mejores están aquí. Cuidado, no te vayas a caer, niña». «No me voy a caer, soy». Isabel se detuvo a mitad de la frase al ver a Alejandro. «Mamá, el señor de la casona está aquí». Esperanza se giró despacio, el rostro una máscara de calma que no combinaba con el modo en que sus dedos apretaban la canasta. «Señor Alejandro». «No quise interrumpir», dijo él torpemente. «Solo estaba pasando». Isabel bajó del árbol con agilidad. «¿Al señor le gustan las moras?». «Isabel», reprendió Esperanza. «Sí me gustan», respondió Alejandro, sorprendido con la naturalidad de la niña. «¿Quiere probar? Estas son las mejores de toda la hacienda». Isabel extendió la mano llena de frutas oscuras. Alejandro miró a Esperanza, pidiendo permiso silencioso. Ella asintió mínimamente. Él tomó una mora y se la llevó a la boca. «Muy dulce». «Se lo dije». Isabel sonrió triunfante. «Señor, ¿puede ayudarme a alcanzar las de arriba? Mi mamá no me deja subir muy alto». «Isabel, el señor debe tener cosas importantes». «¿Puedo ayudar?», la interrumpió Alejandro. «Si no les molesta». Los minutos siguientes fueron surreales.
el hijo del hacendado, en sus ropas finas de domingo, subiendo a los árboles para recoger frutas, mientras una niña esclava dirigía la operación con autoridad de general. ¿El señor tiene hijos?, preguntó Isabel mientras él alcanzaba una rama particularmente alta. El silencio fue doloroso. Esperanza jaló a su hija. «Isabel, no le hagas preguntas personales al señor». «Está bien», dijo Alejandro, bajando del árbol. «No tengo hijos, pero casi tuve, una vez». «¿Qué pasó?». La curiosidad infantil era implacable. «Isabel», Esperanza estaba mortificada. «Se fueron a vivir al cielo», respondió Alejandro simplemente. «Antes de nacer». «Oh», Isabel se puso seria por un momento. «Mi papá se fue a vivir a otra hacienda. Mi mamá dice que es casi como el cielo, porque está muy lejos». «Isabel, basta», intervino Esperanza. «Agradece al Señor por la ayuda y vámonos». «Gracias, señor Alejandro». Isabel hizo una pequeña reverencia. «El Señor recoge moras muy bien para alguien que vive en la casona». A pesar de todo, Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Gracias por el cumplido». Mientras madre e hija se alejaban, Isabel tiró de la falda de su madre. «Mamá, ¿por qué el Señor parece tan triste?». «Porque perdió personas que amaba, hija. Pero Él podría amar a otras personas». «No podría. El corazón de la gente es grande». Esperanza miró hacia atrás, donde Alejandro aún estaba parado entre los árboles, observándolas partir. «No es tan simple, mi amor. No todo el mundo tiene permiso para amar a quien quiere». «¿Por qué?». «Porque el mundo hizo reglas, y romper esas reglas puede costar muy caro». Suscríbete y comenta aquí. Esta historia muestra cómo el amor verdadero no elige lugar ni posición social para nacer. Sigue acompañando para descubrir si Alejandro y Esperanza lograrán superar las barreras impuestas por una sociedad que los ve como desiguales. Pero Isabel, con la sabiduría simple de los niños, no parecía convencida. Y mientras caminaban de vuelta, miró una vez más al hombre solitario entre los árboles. «Yo creo que él necesita amigos, mamá». Esperanza no respondió, pero en el fondo de su corazón temía que Isabel tuviera razón y temía aún más lo que podría suceder si ella se permitía ser esa amiga. En las semanas siguientes, los encuentros en el bosque se convirtieron en un ritual secreto. Siempre los domingos, siempre con Isabel presente como un escudo de inocencia que hacía los encuentros menos peligrosos. Alejandro aprendió que a Isabel le encantaban los cuentos, así que comenzó a traer libros escondidos bajo su saco. Había una vez una princesa que vivía en un castillo muy alto. Leía él mientras Isabel escuchaba maravillada, recostada en el pasto. «¿Ella era esclava?», interrumpió Isabel. «No, era una princesa. ¿Pero podría ser una esclava que se volvió princesa?». Alejandro miró a Esperanza, que cosía sentada en una piedra cercana. «Podría, sí. De hecho, creo que sería una mejor historia así». «Entonces cuéntala de ese modo». Y él contaba, inventando al momento historias donde esclavas se convertían en reinas, donde el amor vencía barreras, donde el color de la piel no determinaba el valor de una persona. Historias que él mismo quería creer que eran posibles. Esperanza fingía prestar atención solo a la costura, pero absorbía cada palabra. La voz de él cambiaba cuando contaba historias, se volvía más suave, menos cargada de dolor. Era como ver a un hombre diferente emerger de dentro de la armadura de frialdad que usaba. «El señor debería tener hijos», dijo Isabel un día, después de una historia particularmente emocionante sobre un dragón bondadoso. «Sería un buen papá». El silencio fue pesado. Esperanza ya se preparaba para reprender a su hija cuando Alejandro respondió: «Gracias, Isabel. Es la cosa más amable que alguien me ha dicho en mucho tiempo». Fue en uno de esos domingos que todo cambió. Había llovido durante la semana y el bosque estaba lodoso. Isabel corrió adelante como siempre, pero resbaló en un charco, cayendo y raspándose la rodilla. «¡Ay!», empezó a llorar, más de susto que de dolor. Alejandro llegó hasta ella antes que Esperanza. Sin pensarlo, la cargó en brazos, limpiando la rodilla con su pañuelo de lino fino. «Shh, está todo bien. Es solo un rasguño. Guerreras como tú ni sienten eso». «Duele». Isabel sorbió por la nariz, pero ya estaba dejando de llorar, fascinada por el cuidado con que él limpiaba la herida. «Lo sé.
Pero ¿sabes lo que mi madre hacía cuando yo me lastimaba? ¿Qué? Ella soplaba así. Él sopló gentilmente en la rodilla raspada y decía que el viento se llevaba el dolor. Isabel rió. «Eso son tonterías». «Ah, sí. Entonces, ¿por qué dejaste de llorar?». La niña lo abrazó impulsivamente, tomándolo por sorpresa. Por un momento, Alejandro se quedó paralizado. Entonces, despacio, devolvió el abrazo, cerrando los ojos. Esperanza observó con el corazón apretado. En aquel momento, vio no al hijo del hacendado, sino a un hombre que podría haber sido padre. Un hombre que aún tenía tanto amor para dar, enterrado bajo capas de dolor y pérdida. Cuando Isabel finalmente lo soltó y corrió para mostrar la rodilla curada a su madre, Alejandro y Esperanza se miraron. Había algo nuevo entre ellos, una comprensión que iba más allá de las palabras. «Gracias», dijo ella simplemente. «¿Por qué?». «Por ser gentil con ella. Muchos hombres en su posición no lo serían». «Ella me recuerda». Él se detuvo. «¿Al hijo que usted tendría?». «No». La respuesta la sorprendió. «Ella me recuerda que aún puedo sentir algo más allá del dolor. Lo que comenzó como encuentros dominicales en el bosque, pronto se volvió insuficiente». Alejandro inventaba motivos para pasar por los lugares donde Esperanza trabajaba. Ella encontraba excusas para estar en los jardines cuando él hacía su caminata matinal. Eran miradas robadas, palabras susurradas, momentos que alimentaban algo mayor que ambos. Fue Rogelio, el capataz, quien primero lo notó. «El patroncito anda muy interesado en la negra Esperanza», comentó con otro capataz una tarde, sin saber que Isabel estaba cerca, escondida detrás de un barril. «Es peligroso», respondió el otro. «Al patrón no le va a gustar nada eso. Déamelo a mí. Voy a encontrar la forma de abrirle los ojos a don Fernando». Isabel corrió a avisar a su madre, con el corazoncito disparado de miedo. Encontró a Esperanza planchando ropa en el lavadero. «Mamá, mamá», llegó jadeando. «El capataz Rogelio le va a contar al patrón sobre el señor Alejandro». Esperanza soltó la plancha, la sangre helándose. «¿Qué? Isabel, ¿qué escuchaste?». La niña repitió la conversación. Esperanza sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Si el hacendado descubría. «Escucha, mi amor», se arrodilló frente a su hija. «Te vas a quedar con la nana Jacinta hoy en la noche. Mamá necesita resolver una cosa». «¿Es por causa del señor Alejandro? ¿Él va a estar bien?». «Sí, hija, todo va a estar bien». Pero mientras abrazaba a Isabel, Esperanza sabía que estaba mintiendo. Nada estaría bien cuando don Fernando descubriera que su hijo se estaba enamorando de una esclava. Aquella noche, después de dejar a Isabel con la vieja Jacinta, Esperanza esperó hasta que la casa quedó en silencio. Entonces, hizo algo impensable. Subió la escalera de servicio hasta el segundo piso de la casona, donde quedaban las habitaciones de la familia. Tocó levemente en la puerta de Alejandro. «Adelante», la voz de él sonó sorprendida. Cuando vio quién era, se levantó de un salto del escritorio. «Esperanza, ¿qué? No puedes estar aquí. Si alguien te ve». «Rogelio sabe», dijo ella sin rodeos. «Le va a contar a su padre. Vine a avisar». Alejandro se pasó la mano por el cabello, gesto que ella ya conocía bien. «Maldición. Su merced necesita dejar de buscarme, de hablar conmigo, ¿De qué?». Él se acercó. «¿De pensar en ti? ¿De soñar contigo? Porque eso no lo consigo, Esperanza. Créeme, lo intenté». «Señor, no me llames así». La voz de él estaba ronca. «No cuando estamos solos. Es lo que usted es, y yo soy una esclava. Esa es la realidad. La realidad es que te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Esperanza retrocedió un paso, el corazón martillando en el pecho. «No puede. Ya te amo, desde aquel maldito domingo en la capilla. O tal vez desde el momento en que me enseñaste a respirar de nuevo». «¿Respirar?». Ella frunció el ceño, confundida. Alejandro negó con la cabeza. «Olvídalo. Lo que importa es que te amo, Esperanza, y amo a Isabel como si fuera mi hija. Eso es una locura. Usted sabe lo que pasa cuando...». «Lo sé», él la interrumpió, «pero también sé que pasé 7 años muerto por dentro. Tú me trajiste de vuelta a la vida. ¿Cómo puedo simplemente ignorar eso? Porque no tiene opción». La voz de ella subió, desesperada.
porque en el mundo real el amor no es suficiente. En el mundo real puedo ser vendida mañana, puedo ser separada de mi hija, puedo ser... Alejandro la atrajo hacia sí, callándola con un beso. Por un momento, Esperanza resistió. Después, se rindió a lo que venía negando hacía meses. El beso fue desesperación y promesa, pasión y despedida. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Huye conmigo», dijo Alejandro de repente. «Podemos ir al norte o a la capital, empezar de nuevo donde nadie nos conozca. ¿Y vivir de qué? Usted no sabe vivir sin dinero, y yo no sé vivir sin cadenas. Aprenderemos juntos. ¿E Isabel? ¿Quiere que viva huyendo toda la vida? Quiero que viva libre». Esperanza tocó el rostro de él, memorizando cada rasgo. «Usted es un soñador, y lo amo por eso, pero no puedo dejar que destruya su vida por mí. Mi vida sin ti ya está destruida». Pasos resonaron en el pasillo. Esperanza se apartó, el pánico en los ojos. «Tengo que irme». «Espera». Alejandro fue hasta el escritorio, tomó algo. «Toma». Era un pequeño medallón de oro con el escudo de los de la Vega. «Si algún día necesitas ayuda, cualquier cosa, muestra esto. Es una orden mía permanente para que seas protegida. Alejandro, por favor, es todo lo que puedo hacer ahora». Ella tomó el medallón, las lágrimas corriendo libremente. «Adiós». «No es adiós. Voy a encontrar una forma». Pero ella ya había desaparecido por la puerta, dejando solo el perfume de jazmín y la certeza de que él haría cualquier cosa para tenerla. A la mañana siguiente, la confrontación que todos temían finalmente sucedió. Alejandro fue convocado al despacho de su padre antes incluso del desayuno. Rogelio estaba allí, con una sonrisa victoriosa en el rostro cruel. «¿Es verdad? Don Fernando no perdió tiempo con rodeos. ¿Te has estado encontrando con la negra Esperanza?» Alejandro encaró a su padre a los ojos. «Es verdad». El silencio fue ensordecedor. Rogelio pareció sorprendido con la confesión directa. El hacendado se puso rojo, luego pálido. «¿Perdiste el juicio?» «Al contrario, finalmente lo encontré. Eres mi único hijo, heredero de todo esto». Don Fernando señaló hacia la ventana, donde los cañaverales se extendían hasta el horizonte. «¿Y quieres tirar todo a la basura por una esclava? Ella tiene nombre, Esperanza, y la amo». La bofetada vino tan rápido que Alejandro no tuvo tiempo de esquivarla. El estallido resonó por la sala. «Amor», don Fernando escupió la palabra. «¿Crees que el amor importa? ¿Crees que puedes vivir de amor? Prefiero vivir de amor que de odio y azúcar regado con sangre. Sangre que construyó tu comodidad. Sangre que paga tus ropas finas y tus libros importados. Sangre que me da asco cada día más». Don Fernando respiró hondo, intentando controlarse. «Escucha bien, Alejandro. Vas a parar con esta locura ahora. Rogelio va a arreglar la venta de la negra hoy mismo, para bien lejos». «No», Alejandro avanzó, pero Rogelio bloqueó su camino. «Y su hija va para el campo», continuó el hacendado, implacable. «Está en edad de empezar a trabajar de todos modos. Padre, por favor, haga lo que quiera conmigo, pero no las castigue por mi culpa». «¿Tu culpa?» Don Fernando rió amargamente. «¿Crees que ella es inocente? Estas negras saben exactamente lo que hacen. Seducen hombres débiles como tú para conseguir una vida mejor. Usted no la conoce». «Conozco el tipo. Rogelio, ejecuta las órdenes. Inmediatamente». «Sí, señor patrón». El capataz salió apresurado, claramente ansioso por cumplir la tarea. Alejandro intentó seguirlo, pero su padre lo sujetó. «Tú te quedas aquí. Vamos a conversar sobre tu futuro. Marqué un encuentro con la hija del conde de Orizaba para la semana que viene. Es hora de que te cases y tengas herederos legítimos. Moriría primero. Entonces muere, pero lejos de mi vista». Alejandro salió del despacho como un huracán. Corrió hacia las viviendas, pero era demasiado tarde. Rogelio ya se había llevado a Esperanza y a Isabel. Las otras esclavas lloraban bajito, abrazadas. «¿A dónde?», agarró a Jacinta por los hombros. «¿A dónde se las llevaron?» «Al almacén, señor. Van a venderlas hoy. El tratante ya fue llamado». Alejandro corrió hacia el almacén, un galerón en el fondo de la hacienda donde se guardaban las herramientas y donde se mantenía a los esclavos antes de ser vendidos. La escena que encontró le partió el corazón.
Esperanza estaba encadenada a una argolla en la pared, Isabel aferrada a ella, ambas llorando. Rogelio supervisaba mientras dos peones se preparaban para separarlas. «Deténganse», ordenó Alejandro. «Suéltenlas ahora». «Órdenes del patrón», dijo Rogelio con satisfacción, y fue muy claro sobre que el señorito no debía interferir. «Dije que las suelten». «¿O qué?» Rogelio se acercó, confiado. «¿El señorito me va a pegar? ¿El hijito de papá se va a ensuciar las manos?» Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Alejandro golpeó a Rogelio con un puñetazo que lo derribó. Después, tomó las llaves de su cinto y fue hasta Esperanza. «No», susurró ella, «va a empeorar todo. Nada puede ser peor que perderte». Él abrió los grilletes. «Toma a Isabel. Tenemos poco tiempo». «¿A dónde vamos?» «Lejos, a cualquier lugar donde podamos ser libres». Él tomó a Isabel en brazos, quien se aferró a su cuello. Con la mano libre, tomó la mano de Esperanza. Juntos, corrieron hacia las caballerizas. Alejandro ensilló rápidamente su caballo y el de su padre. «¿Sabes montar? Aprendo rápido». Él la ayudó a subir con Isabel, después montó. Estaban saliendo de la caballeriza cuando oyeron los gritos. Rogelio se había recuperado y dado la alarma. «Por allí», Alejandro señaló hacia el sendero que llevaba a la sierra. «Es nuestra única oportunidad». Galoparon como si el diablo los persiguiera, y en cierta forma los perseguía. Detrás de ellos oían los gritos de los peones y el ladrido de los perros. La selva se cerró a su alrededor, oscura y protectora. Alejandro conocía aquellos caminos desde niño. Los guió por senderos que los perseguidores no conocían, cruzando arroyos para despistar a los perros. Después de horas de fuga, pararon en un claro escondido en la montaña. Isabel se había quedado dormida en los brazos de su madre, exhausta por el miedo y la cabalgata. Esperanza la recostó cuidadosamente en el suelo musgoso. «¿Y ahora?», preguntó ella, mirando a Alejandro. «Ahora vivimos», respondió él, atrayéndola hacia sus brazos. «Libres, juntos. Su padre nos va a buscar». «Que busque. México es grande, y hay lugares donde las personas empiezan de nuevo sin hacer preguntas. Usted renunció a todo». «No». Él besó su frente. «Gané todo. Te tengo a ti. Tengo a Isabel. Tengo una oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser». Esperanza recostó la cabeza en el pecho de él, escuchando su corazón latir. Allí, en aquel claro escondido, con su hija durmiendo al lado y el hombre que amaba en sus brazos, se permitió creer. Tal vez, solo tal vez, el amor fuera realmente más fuerte que las cadenas. 5 años después, en un pequeño pueblo en la Sierra de Puebla, una familia peculiar se había establecido. El maestro Alejandro Mendoza daba clases a los hijos de los campesinos locales. Su esposa Esperanza cosía para las señoras de la región. La hija Isabel, ahora con 13 años, era la mejor alumna de la escuela improvisada. Nadie hacía preguntas sobre el pasado. En aquel rincón del mundo, todos tenían historias que preferían olvidar. En una tarde de domingo, Alejandro y Esperanza caminaban de la mano por la plaza del pueblo. Isabel corría adelante, riendo con otras niñas de su edad. Usaba un vestido sencillo pero limpio, el cabello sujeto con un listón colorido, libre. «¿Te arrepientes?», preguntó Esperanza, como hacía a veces. Alejandro miró alrededor. La casita sencilla que alquilaban, la ropa modesta, el trabajo duro. Después la miró a ella, a Isabel, al anillo improvisado en su dedo. «Todos los días», respondió él, sonriendo cuando ella abrió mucho los ojos. «Me arrepiento de no haber huido contigo el primer domingo». Esperanza rió, aquel sonido que él había descubierto que era su favorito en el mundo. «Tonto, ¿sabes lo que Isabel me preguntó ayer?» «¿Qué?» «Si podría tener un hermanito». Esperanza dejó de caminar, la mano instintivamente yendo hacia su vientre a un plano. «¿Y qué le respondiste?» «Que necesitaba conversar con su madre primero». «Pues su madre cree». Esperanza sonrió, con los ojos llorosos. «Que en unos 7 meses su pregunta va a ser respondida». Alejandro la giró en el aire, riendo como no reía hacía años. Cuando la puso en el suelo, la besó allí mismo, en medio de la plaza, sin importarle las miradas. Algo había cambiado aquel día en la hacienda San Cristóbal, no solo para ellos, sino para el propio destino.
Donde antes había cadenas, ahora había opciones. Donde había dolor, ahora había cura. Donde había soledad, ahora había familia. Mamá, papá. Isabel corrió hacia ellos. ¿Puedo ir a casa de María a hacer la tarea? Sí puedes, mi amor, respondió Esperanza. Pero vuelve antes de que oscurezca. Mientras observaban a Isabel alejarse, Alejandro abrazó a Esperanza por detrás, las manos sobre el vientre que pronto crecería. ¿Sabes lo que aprendí en estos 5 años? Que el amor no conoce cadenas, no respeta leyes injustas, no se inclina ante prejuicios. El amor simplemente es, y cuando es verdadero, encuentra su camino. Incluso cuando el camino es difícil, especialmente cuando es difícil. Los caminos fáciles raramente llevan a lugares que valen la pena. La esclavitud fue uno de los capítulos más oscuros de la historia. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir amar sin cadenas, vivir sin prejuicios y enseñar a nuestros hijos que el valor de una persona está en su carácter, no en el color de su piel. Esta historia nos enseña que el amor verdadero exige valentía. Valentía para desafiar al mundo, para renunciar a la comodidad, para elegir lo difícil cuando lo difícil es lo correcto. Nos enseña que la familia no es solo sangre, sino la elección diaria de amar y proteger, y nos enseña que la libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la presencia de amor verdadero. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el fin. Suscríbete aquí para más historias como esta que honran memorias y voces que nunca tuvieron espacio. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué sentiste cuando Alejandro eligió el amor en lugar de la comodidad? ¿Tendrías la misma valentía de renunciar a todo por quien amas? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de amor y coraje en nuestras vidas hoy? Comparte con alguien que necesite escuchar que el amor verdadero no conoce barreras, no respeta prejuicios y siempre encuentra un camino. Recuerda, en un mundo que muchas veces nos enseña a elegir lo seguro, lo conocido, lo aceptado por la sociedad, las mayores historias de amor nacen cuando elegimos lo difícil por ser lo correcto. Cuando elegimos amar a pesar de todo, cuando elegimos la libertad del corazón en vez de las cadenas del prejuicio. Que la historia de Alejandro y Esperanza nos inspire a amar con valentía, a vivir con propósito y a nunca, jamás, aceptar que el amor tenga color, clase o condición. Hasta la próxima historia. Y recuerden, todo gran cambio comienza con alguien lo suficientemente valiente para decir no a lo que está mal y sí al amor.